Bienvenidos a este tercer video tutorial de la asignatura de drogodependencias de cuarto de grado de enfermería. Recordemos que estamos en el bloque de introducción, en el apartado de generalidades. En el tutorial previo hablamos sobre la aproximación histórica de problemas de drogodependencias y también sobre los mitos que existen actualmente a nivel social en torno a este tipo de realidad. En el tutorial que nos ocupa hoy nos centraremos específicamente sobre los modelos explicativos del consumo de drogas. Es un apartado, un tema un poco tedioso. El tema de los modelos siempre parece confuso y preocupa, pero creo que puede aportar luz sobre la interpretación y la perspectiva del abordaje de las drogodependencias desde lo que es la enfermería. Vamos con ello. Bueno, modelos explicativos sobre la problemática del consumo de drogas ha habido muchísimos a lo largo de la historia. Yo creo que en cada momento social ha habido uno. Incluso podemos decir que actualmente, a nivel social, coexisten muchos modelos explicativos. Este tema de los modelos es un tema importante porque, ya digo, nos va a centrar, nos va a aportar la claridad necesaria para interpretar el problema de los consumos y también para basar nuestras intervenciones, ya sea en el ámbito preventivo, asistencial o de reinserción. Entonces, bueno, pues es un tema en el que necesariamente hay que profundizar, aunque sea un tema, pues como he dicho antes, un poquito confuso o que genera confusión, ¿no? Bueno, modelos, ya digo, siempre ha habido muchos, aquí he puesto algunos. Por ejemplo, el modelo moral, el modelo espiritual, el disposicional, el modelo educativo, el caracterial, el de condicionamiento, el de aprendizaje social, de corte cognitivo, de teoría de sistemas, el modelo biológico, el de salud pública, el psicofarmacológico. Por supuesto, no nos vamos a detener en todos ellos. Sí que bueno, pues creo que es necesario, si bien ya lo digo, no detenerse en todos ellos, sí agruparlos y definirlos un poco en lo que serían 4 grandes grupos. Lo que yo entiendo como el modelo moral, el modelo médico, por el ámbito en el que estamos, pues conviene tratarlo, el modelo psicológico y el modelo sociocultural. Ya digo, hablaremos un poco de estos 4 modelos y en realidad son clasificaciones que engloban a otros modelos de los mencionados previamente, pero después nos detendremos específicamente en 2 modelos específicos que considero de especial utilidad en el ámbito de las drogodependencias y que nos van a servir mucho para interpretar este tipo de problemática. Por un lado, hablaremos más en profundidad del modelo biopsicosocial, con su principal característica útil desde mi punto de vista, que es un modelo integrador, y el modelo de competencia social, con una característica pues, a la que yo confiero mucha importancia, que es su visión positiva de la realidad y de las competencias de la persona, del sujeto. Vamos con ello. Bueno, lo primero que quería hablar un poco es del modelo moral, o del grupo que engloba esos modelos que podemos clasificar como modelos morales. El modelo moral es un modelo que considera al sujeto como responsable último y casi que absoluto de las conductas que hace. Es decir, yo como persona, como sujeto, soy responsable de todo lo que hago, ¿no? Entre todo esto que hacen, todas estas conductas que yo puedo tener, el modelo moral considera como una conducta o como responsable de una conducta más el tema del consumo de drogas. Por lo tanto, si yo consumo sustancias, sería el responsable último, final y casi que absoluto de esa pauta de consumo. Por lo tanto, considera a la persona dependiente de sustancias, dependiente del consumo de sustancias, como una persona de voluntad débil, una persona que ha sucumbido. Le considera el máximo responsable y como ha fracasado en esa responsabilidad de control, le considera pues una persona, ya digo, de carácter débil, un fracasado en ese ámbito, ¿no? Las intervenciones, por tanto, del modelo moral, las intervenciones con el drogodependiente irían encaminadas irían dirigidas a fortalecer la voluntad del sujeto, a dotarle de herramientas para que sepa enfrentarse o soportar
esas tentaciones de consumo, ¿no? El modelo moral, sobre todo si es espiritual moral, iría muy en relación a dotar al sujeto de esas competencias espirituales que le ayuden a, bueno, pues a resistir la tentación, ¿no? A no no verse superado y por lo tanto pues no tener esa voluntad débil. Este modelo es un modelo para nada, bueno, no, desde mi punto de vista no muy recomendable, si bien se sigue utilizando en muchos ámbitos. Culpabilizar bueno, culpabilizar nunca ha estado bien, por supuesto, pero digamos que cargar con la responsabilidad del consumo única y exclusivamente al sujeto como último responsable es una carga, desde mi punto de vista, bastante injusta. Hay que contemplar otra serie de variables que rodean al sujeto, ¿no? Otro modelo, este modelo estamos bastante acostumbrados en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la enfermería, sería el modelo médico. ¿El modelo médico qué nos dice? Bueno, el modelo médico equipara dependencia a enfermedad crónica. La dependencia de sustancias es una enfermedad crónica como tal y es el resultado de una serie de alteraciones genéticas. Es decir, el sujeto que tenga dichas alteraciones genéticas, lo más seguro es que termine desarrollando esta enfermedad crónica, que es la dependencia del consumo, y el sujeto que no lo tenga, pues no lo terminaría desarrollando. Es un modelo tremendamente biologicista, como se puede ver. No contempla otra serie de variables como las variables psicológicas o las variables de entorno, ¿no? Las variables socioculturales. La alteración genética de la que hablábamos, que contempla el modelo médico, ocasionaría, pues por un lado, alteraciones biológicas, por ejemplo, en el metabolismo de sustancias, lo cual conllevaría que el sujeto está más predispuesto al abuso, conllevaría una serie de alteraciones en los neurotransmisores a nivel neuronal, por lo tanto, pues el sujeto también sería más sensible a determinadas sustancias y pues las alteraciones genéticas también conllevarían una alteración de las características de la personalidad. Aquí hay una línea que cruza o no cruza con el ámbito de lo psicológico, pero bueno, se sigue centrando mucho en el ámbito de lo biológico, ¿no? Del ámbito de lo antiguamente, podríamos decir, conocido como médico, ¿no? Médico biologicista. En este modelo, por tanto, el sujeto es un sujeto pasivo, es un sujeto, digamos, que es empujado por sus características biológicas, sus características genéticas, pero casi que no tiene poder de decisión, casi que si tú llevas esa carga genética estás abocado al consumo. No, estás predispuesto, estás abocado a ello. Bueno, es un modelo desde mi punto de vista parcial que no nos sirve si bien nos dedicamos al ámbito sanitario, pero es un modelo que, si bien ya digo, mucha gente lo sigue o lo sigue utilizando, pues cojea. Después tendríamos el modelo psicológico, engloba otro tipo de, bueno, lo que veíamos antes, otro tipo de modelos se podían englobar en este grupo, el modelo psicológico. Bueno, el modelo psicológico junta diferentes teorías o diferentes modelos, por ejemplo, la teoría del condicionamiento. Tanto del condicionamiento clásico como del condicionamiento operante. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Bueno, el condicionamiento clásico es el que liga el aprendizaje como máxima, ¿no? Y lo liga a las bases de consumo, en este caso, ¿no? Es decir, la persona que por medio del aprendizaje ha sabido resistirse a ese tipo de situaciones, pues no consumirá. La persona que por medio del aprendizaje no ha adquirido esas herramientas, pues consumirá, ¿no? Por otro lado, también estaría la teoría del condicionamiento operante, que lo que viene a decir es que una persona que consume y obtiene una recompensa, en este caso los efectos deseables del consumo de sustancias, lo más seguro es que vuelva a consumir, ¿no? Es el condicionamiento operante. Entonces, la teoría del condicionamiento se basa en ambas, ¿no? En la de condicionamiento clásico por medio del aprendizaje y en la del condicionamiento operante por medio de la recompensa. Esto sería dentro del modelo psicológico, pero a su vez también trabaja, por ejemplo, otro tipo, la teoría del aprendizaje social, que bueno, trabaja el tema de la influencia del grupo, ¿no? La influencia del grupo de iguales o del entorno cercano. Lo que viene a decir esta teoría dentro del modelo psicológico es que una persona se ve tremendamente empujada, ligada a lo que es su entorno cercano, su grupo de iguales, y
bueno, que ejerce una influencia importante sobre sí mismo, y podríamos decir que si ese grupo es un grupo consumidor o con factores de riesgo de consumo, esa persona es lo mismo, casi se ve abocada a ese tipo de consumo. Y por otro lado, también en el modelo psicológico estaría la teoría cognitiva, que viene a decir que los procesos mentales que tenemos, que desarrollamos cada uno, guían nuestra propia conducta, ¿no? De tal forma que si nosotros tenemos expectativas positivas respecto al consumo, es decir, si nosotros ya de por sí, de base, tenemos unas expectativas que nos gusta ese consumo o que vamos a conseguir efectos deseables, pues eso guía nuestra conducta, ¿no? Las expectativas positivas guían nuestra propia conducta. Esta sería la teoría cognitiva. Bueno. El modelo psicológico es un modelo, desde mi punto de vista, interpreta un poco mejor esta realidad, pero sigue teniendo alguna pata coja que después veremos se solventa con los otros dos modelos que vamos a trabajar. Y por último, tendríamos ese grupo del modelo sociocultural, que también englobaría en algunos de los otros modelos que hemos visto previamente. Y el modelo sociocultural pone la importancia, ¿no? Pone el acento en tres facetas. Por un lado estaría la disponibilidad de la sustancia, por otro lado estarían las normas culturales que rigen las relaciones del sujeto o de la sociedad, la que se vertebra el sujeto, y por otro lado estaría el concepto de permisibilidad social, ¿no? Hasta qué punto a nivel social existe esa permisibilidad respecto al consumo de sustancias. Por tanto, si una persona tiene muy disponible las sustancias en su entorno, las normas culturales que hay en su entorno cultural, bueno, pues digamos que no regulan ese tipo de conductas, la regulan de forma, bueno, de forma no rigurosa, y además hay una percepción social, una permisibilidad respecto a los consumos, tendríamos ahí una tríada importante que justificaría el tema de los consumos. Bueno, tratados estos o trabajados estos modelos o grupos de modelos, nos centramos un momentito en el modelo biopsicosocial, que desde mi punto de vista es un buen modelo para entender la problemática del consumo de drogas. Después abordaremos, por otro lado, el de competencia social, que es un buen modelo para basar la intervención en prevención o la intervención asistencial. Vamos con el modelo explicativo de consumo, el modelo biopsicosocial, y de este diremos, bueno, pues que es un modelo integrador. ¿Esto qué significa? Que junta las características de diferentes modelos previos, lo biológico, lo psicológico y lo social. Por lo tanto, estaríamos hablando de un conjunto entre lo que podríamos entender el modelo médico, el modelo psicológico y el modelo social. Es un modelo mucho más rico, mucho más interpretable. Bueno, habla de causas biológicas, causas psicológicas, de causas sociales. Este modelo, como pone ahí, comenta que el comportamiento del sujeto es igual a la manifestación de la interacción entre el sujeto y el medio. ¿Esto qué significa? Significa que el comportamiento de una persona no es única y exclusivamente achacable a cómo es ella, sino a cómo se manifiesta esa persona y cómo es el medio en el que se manifiesta. Entonces, ya no solo estamos hablando de yo solito como consumidor, sino de yo solito cómo me relaciono, cómo me manifiesto yo como persona y cómo convivo en el medio que me rodea. Por otro lado, pues comenta que el aprendizaje de comportamientos se consolidan en normas de actuación. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que a lo largo de toda nuestra vida estamos aprendiendo diferentes tipos de comportamiento, diferentes tipos de afrontamiento de la realidad, y que ese aprendizaje, a base de repetirlo y repetirlo, se termina consolidando en una norma de actuación que nos rige como personas. Es decir, nos terminamos comportando de esa forma, ¿no? El modelo psicosocial también habla de un proceso de aprendizaje e interacción entre tres variables básicas, lo que comentábamos antes, variables de tipo biológico, variables psicológicas y variables sociales. Por eso digo que es un modelo integrador muchísimo más rico que los previos. También hace una clasificación entre lo que podrían ser variables internas y variables externas. Las variables internas serían todas las biológicas y parte de las psicológicas, internas al sujeto, y las variables externas serían parte de las psicológicas y todas las sociales. Entonces, contempla muchísimas más cosas. El modelo biopsicosocial, como podéis ver, es multicausal, ¿vale? Hay muchísimas causas que podrían llevarnos al consumo de sustancias, y esa gran característica, porque por favor que no se olvide que es un modelo integrador, integra muchas variables diferentes, ¿no?, que nos sirven para explicar el consumo. Cuando el modelo biopsicosocial lo que viene a decir es que cuando de repente tenemos un déficit en una o varias variables,
Esto empieza a poner en peligro el equilibrio y nos hace más proclives a el consumo. Este modelo, ya digo, es un modelo muy interesante, es un modelo en el que se basan muchísimas intervenciones, ya sean preventivas o asistenciales actualmente, y además en el que bueno, pues se puede utilizar para la interpretación de la realidad o el análisis de la realidad de un sujeto o un colectivo. Sí es verdad que desde mi punto de vista aporta una visión bastante negativa de la realidad o del sujeto, porque se basa en las deficiencias o en los riesgos. Entonces, bueno, así como me gusta para interpretar la realidad, no me gusta tanto para para la intervención. La intervención ya sea preventiva o asistencial, ya digo. Me gusta otro modelo que aporta más optimismo, más positivismo respecto al sujeto o al colectivo. ¿Cuál es ese otro modelo? Sería el modelo de competencia social. Ya digo, el modelo de competencia social es un modelo que aporta una visión bastante más positiva. Como pone ahí, pone el interés en las competencias existentes y en la conceptualización positiva de la salud, más que en los déficits de los individuos. ¿Qué significa esto? Bueno, pone el acento en las competencias que ya existen en la persona. Es decir, es un modelo positivo porque confía en el individuo o en el colectivo. Confía en sus propias capacidades, en sus propias competencias. Lo que trabaja es el desarrollar y el generar nuevas competencias. Entonces, más que basarse en los riesgos, ¿no?, lo que se basa es en el desarrollo de competencias desde la perspectiva positivista, ¿no? Positiva, perdón. El modelo de competencia social se basa también en generar actividades preventivas diseñadas pues para estos 3 puntos, para promover un desarrollo cognitivo, para promover las destrezas conductuales y socioemocionales y para promover comportamientos más adaptativos a situaciones de crisis. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el modelo de competencia social o las intervenciones que se basan en este modelo promueven el desarrollo cognitivo. Esto es, en síntesis, lo que hace, lo que nos transmite es que intenta dotar de herramientas cognitivas, intenta educar a un sujeto, a una población, para que tenga conocimientos sobre este fenómeno, sobre cómo salir de él, sobre cómo trabajarlo. Promueve destrezas conductuales y socioemocionales. No solo transmite conocimientos, sino que también intenta o pretende trabajar el área afectiva y el área de las habilidades y las actitudes. Es decir, vale, no solo no solo de conocimientos vive el hombre, sino también de lo que es la praxis, y ahora qué hago, el cómo lo hago, y también el cómo me siento, cómo me encuentro. Y por otro lado, promueve comportamientos más adaptativos. ¿Qué significa esto? Pues significa que trabaja con el sujeto o con el colectivo el que se sepa, el que sea flexible ante crisis que pueda tener. Es decir, el que se sepa adaptar a esas crisis y evolucionar, que no se estanque o no quiebre, no se hunda. Entonces, como podéis ver, pues ya digo, un modelo mucho más positivo de dotar de herramientas, de trabajar emociones, de trabajar competencias, ¿no? Bueno, por otro lado, el modelo de competencia social, ya digo, potencia las capacidades para afrontar situaciones críticas vitales, ¿no? Trabaja mucho desde esa perspectiva. ¿Qué situación más crítica? El consumo de drogodependencias, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es un modelo interesante. También postula que cada etapa evolutiva posee su propio grado de competencia, es decir, no podemos generar, no podemos trabajar las mismas competencias en prevención de drogodependencias o en tratamiento de drogodependencias con chavales o con jóvenes que con adultos. Cada colectivo, cada etapa evolutiva, pues desarrolla un grado de competencias y debe ser adecuado a la etapa evolutiva con la que trabajamos. Entonces, incluso ya hace mención a lo específico, al trabajo específico en función del colectivo al que te diriges, ¿no? Y por último, el modelo de competencia social es imprescindible para afrontar situaciones de riesgo. Es decir, si unimos lo que son afrontar situaciones críticas vitales con situaciones de riesgo, pues lo entenderemos bien, ¿no? Si ya lo unimos todo, es decir, lo que busca es trabajar actividades preventivas o actividades de competencias sociales, de saber conocer más, saber hacer, el tema de las habilidades, y saber ser, el tema de las emociones, sentimientos, actitudes, y todo eso lo juntamos en una situación crítica, una situación de riesgo, pues tendríamos exactamente lo que es el modelo de competencia social. Como podéis ver, el modelo biopsicosocial, desde mi punto de vista, es un modelo más interpretativo, más un modelo de análisis de la situación, mientras que el modelo de competencia social es más un modelo activo, un modelo
que dota de herramientas, nos dota de una dirección de intervención. Un modelo bastante bonito, ya digo, desde la perspectiva psicológica. Bueno, hasta aquí, pues lo que ha sido una breve introducción o bueno, un paso por los modelos. Lo trabajaremos de todas maneras en el aula, el tema de los modelos, para ver cuál nos gusta más, cuál, bueno, pues a ver si compartimos opiniones respecto a estos últimos dos modelos frente a los 4 grupos que he explicado antes. Espero que haya quedado más o menos claro este tema un poco tedioso. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial.